Chiquillos, no sé si ustedes conocen o saben algo de la silicosis. Escuché un sí, Sí. que fue Patricio y Reinaldo, pero lo más probable es que Nicole y Susana no lo conozcan porque no es algo que habitualmente se vea, ¿ya? O sea, se entiende. Pero muchas veces cuando uno habla de silicosis, dice, una cuestión que va por la sílice. Ya, primero que todo, no cualquier tipo de sílice. Hay que tenerlo bien, bien claro. ¿Ya? Segundo, muchas veces se dice, ya perfecto, pues si estoy trabajando con sílice, utiliza el respirador. ¿Ya? Y acá tengo dos tipos de respiradores. ¿Ya? En la práctica, ambos hacen o cumplen la misma función, que es proteger la vía respiratoria superior. ¿Ya? Porque hay que entender un poco esto. Nosotros tenemos pulmones, que está en la zona acá abajo. Y uno siempre dice o habla que nosotros tenemos vías respiratorias. Mire, estudiante nuevo. Ya. Ahora, ¿qué es lo importante entender acá? La vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. La superior, que es la que está a la altura de la cabeza, es de vital importancia porque toda sustancia que uno respira va a entrar por acá. ¿Ya? Cuando nosotros estamos viendo en Higiene Industrial 1, vimos, por ejemplo, el tema de los tipos de agentes interhigiénicos, que eran los físicos, biológicos y químicos, y vimos que dentro de los químicos estaban los polvos y un montón de cosas más. Pero también vimos las vías de ingreso. Y las vías de ingreso, uno decía que las dos más importantes eran la respiratoria y la dermal, térmica o piel, que esos tres conceptos apuntan a lo mismo. Porque en la práctica, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Y segundo, es porque nosotros también respiramos, y respiramos todo lo que esté en el ambiente. Y eso es un tema bien importante. Cuando uno habla de silicosis en sí, uno dice, oye, pero si la sílice ingresa a los pulmones, ¿qué va a pasar con los pulmones? Porque, por ejemplo, el cemento se compone de sílice. Y si ustedes se dan cuenta, el cemento es duro. Tú lo puedes sentirlo. Entonces, cuando la gente respira sílice por un periodo de tiempo prolongado, los pulmones se empiezan a colocar rígidos, se empiezan a colocar duros. Y ahí viene un tema, porque la silicosis en el fondo hace que tu pulmón, en vez de hacer este ejercicio, haga un ejercicio así. Y hasta que el ejercicio sea prácticamente mínimo. En el fondo no se produce un intercambio gaseoso. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de un poco de silicosis, uno, y en minería, les pueden decir, perfecto, el respirador. Tu respirador. Hay que entender algo de esto. Esto se utiliza en la vía respiratoria superior para evitar o minimizar que ingrese a la vía respiratoria inferior. ¿Ya? O sea, nosotros en esta altura vamos a colocar distintas barreras para evitar que esto ingrese a nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, yo acá tengo dos respiradores que en el fondo hacen el mismo ejercicio, el mismo efecto. Protección en la vía de entrada principal. ¿Ya? Pero estos tienen distintas diferencias. Primero, el material. Esto es blando y esto es más duro. O sea, esta es mucho más cómoda para tenerla puesta horas. Y esta te la colocas un rato, después te la sacas y te queda la cara marcada. Esto te lo sacas, te queda la cara marcada un momento y después se quita la marca. Pero también tiene una diferencia sustancial. Es la talla. Esta es talla L, esta es talla M. O sea que los respiradores vienen por tallas. Vamos a tener un S, un M, un L y un XL. Y eso es importante, chiquillo. ¿Por qué razón motivo? Porque hay que entender del famoso tabique nasal. Y el tabique, ¿qué va a implicar? Que cuando tú te colocas el respirador, este debe cubrir la nariz completa. Y en muchas instancias, la gente que tiene nariz un poco más grande o el tabique más ancho y utiliza un respirador que no es de su talla, le queda mal puesto y no sella. Esto no funciona. Ahora,
Por ejemplo, en el caso de Patricio, si utiliza este protector, va a tener distinto efecto a si lo utiliza el Reinaldo o lo utiliza las chicas. Y es porque esto debe sellar bien. Y para que selle bien, no hay que tener vellos en la cara. Ni vellos, ni maquillaje, ni bloqueador. En el caso de Patricio, ¿qué va a pasar? Imaginemos que este respirador y mis dedos son los vellos. Este es el efecto que se produce. Y se dan cuenta, no está sellando. Cuando la cara no está afeitada como corresponde, pasa esto. No hay barrera. O sea, hay barrera en el fondo. Y abierto va a permitir que ingrese cierta sustancia. O cualquier tipo de agente. Ahora, los filtros de qué van a depender realmente de lo que tú estés haciendo. Y acá tengo un tipo que es los filtros de lenteja, o famosos para polvos, los P100, ¿ya? Que según bibliografía, este tipo de filtro puede trabajar con coronavirus, ¿ya? Tiene una eficiencia bastante alta, más que el N95. Y también tenemos este, que es un filtro rápido, perdón, que va a trabajar con dos tipos de gases. Polvos, que es lo rosado, y lo que es amarillo, un amarillo más mostaza, en realidad, son para gases. Y acá va a trabajar con gases específicos, ¿ya? Que en el manual y la guía técnica sale. Esto hay que entender, los chiquillos, de que este filtro y este filtro van a funcionar de maneras distintas. O sea, solamente polvos o partículas que pueden ser absorbidas por esto. En cambio, polvo y gases. Pero este es un filtro delgado, un filtro rápido, que en el fondo no genera mucha resistencia. Por lo tanto, esto es para trabajar en ambientes ventilados o al aire libre. O sea, ya los filtros en sí van a tener condiciones de funcionamiento distintos. Ya. Y la pregunta es, ¿por qué parto con la medida de control si ni siquiera hemos hablado un poco de la gente? ¿Por qué? Porque hay temas con esto. La silicosis, chiquillo, se tiene que cuidar. Nosotros tenemos claro que tenemos el Código del Trabajo, artículo 184, que tenemos que trabajar directamente en control de la fuente, pero sin embargo, la ley no me prohíbe estar trabajando con los tres elementos de la jerarquía de control en simultáneo o en paralelo. No me lo prohíbe. Y doy así un mayor cumplimiento al Código del Trabajo. ¿Ya? La silicosis, chiquillo, es una enfermedad súper mala. Y más que enfermedad, genera una condición, que en el fondo el cuerpo humano, el pulmón, no trabaja como debiese trabajar, no ventila. Y ahí, chiquillo, importa que uno tome toda la medida de control. La gente no muere por silicosis, pero muere por las enfermedades que se van produciendo, ¿ya? Producto de esto. O sea, cuando uno respira, inhala, exhala. La silicosis permite que la exhalación no sea completa y que gran parte de los elementos de desecho queden en el cuerpo. Por lo tanto, al suceder eso, empieza a aumentar la toxicidad de la sangre y la persona se empieza a morir envenenada por sus propios desechos. ¿Ya? Chiquillos, voy a empezar a compartir la presentación del día de hoy para que empecemos a trabajar. Ya. Ahora, en sí es lo que tenemos acá, el tema artículo 184 del Código del Trabajo. El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. O sea, si ustedes se dan cuenta, me obliga a un control, pero también este mismo artículo me habla de los implementos. ¿Ya? Ahora, deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. En el fondo acá tenemos, también en esta oración, o en esta parte de esta oración, hace referencia a las prestaciones médicas. Recuerden que la ley de accidente de trabajo estipula 3 prestaciones: médicas, económicas y preventivas. ¿Ya? Ahora, así dice, chiquillos, en sí es un mineral que se encuentra en la corteza terrestre. O sea, la sílice está desde la arena. Tú en la arena encuentras sílice. De hecho, el vidrio, el que uno utiliza, por ejemplo, para un vaso
o incluso es más, para fabricar una taza como esta, mi pequeña taza, es en base a sílice, ¿ya? Y la sílice, en el fondo, es un compuesto, un silicio. Ahora, tiene una característica que entre más puro es, más transparente es, ¿ya? Ahora, el tema está que es partícula muy finita, y prácticamente que si tú la respiras sin ningún elemento de protección, tanto en la persona como en el ambiente, puede ingresar fácilmente. Ahora, mira que se encuentra la corteza terrestre, componente de arena, piedras, arena, minerales, metalíferos. Si por ejemplo vamos a trabajar algún mineral de cobre, es muy normal que uno encuentre sílice, en menor o mayor cantidad. Cuando tenemos un mineral, uno siempre habla del mineral principal y los minerales secundarios o accesorios, ¿ya? Que eso es un tema bien importante. Ahora, lo principal de la sílice es que si vamos a desarrollar una exposición laboral, vamos a tener, mejor dicho, una exposición laboral, se puede desarrollar una silicosis, ¿ya? En mayor o en menor grado. O sea, no es que una persona está trabajando 20 años va a generar silicosis. Aquí hay que tener un reparo. ¿Puede generar silicosis? Sí. ¿En qué nivel? Va a depender de cómo fue la medida de control. O sea, si las medidas de control son buenas y efectivas en un 100%, la persona no va a desarrollar silicosis, pero lamentablemente nada funciona a un 100%. Por lo tanto, quizás puede desarrollar un porcentaje de silicosis. Ahora, la exposición laboral puede producir enfermedad. Ojo, puede producir. No es que vaya a producir, puede. Y ese puede es una probabilidad. Y recuerden que el riesgo, si lo analizamos del concepto puro, va a tener siempre dos componentes, probabilidad y consecuencia. Ahora, ¿dónde encontramos o dónde podemos tener una exposición laboral? En construcción, procesos de rocas y arenas, fábricas de cerámica, ladrillos, vidrios, laboratorios y minería. Si ustedes se dan cuenta, acá también, acá está construcción. Y uno se pregunta, ¿y cómo hay sílice en construcción? Perfecto. Cuando se hacen los hormigones, se hacen las paredes, las losas, por ejemplo, o incluso más, se van pegando los cerámicos y hay que hacer distintos cortes. Ahí vamos a tener sílice libre, ¿ya? Y en el fondo, si ustedes se empiezan a dar cuenta, si tengo un mineral con sílice, no voy a generar una silicosis de inmediato, sino que tiene que haber una fragmentación. Tiene que estar el mineral o el elemento, tiene que tener algún impulso o algún elemento de contacto físico que permita que salgan partículas y en un tamaño tal que puedan ser respiradas por las personas. Ahora, acá tenemos un tema que son los laboratorios. Si es, por ejemplo, un laboratorio que analiza minerales, puede estar. Pero ustedes me creerían que incluso en los laboratorios dentales también existe un riesgo de silicosis. O sea, en los que, por ejemplo, pueden hacer placas dentales, el molde se genera o tiene unos componentes de sílice. Por lo tanto, es un tema. Ahora, Chile es un país minero, eso no cabe duda. Y en Chile hay dos enfermedades profesionales. Hay varias en realidad, pero la que tiene mayor incidencia, o en español, que se desarrollan más, son dos. Hipoacusia, silicosis. El tema está que acá tenemos que tener algo bien claro. La hipoacusia es prácticamente el 70% de las enfermedades profesionales. Y la silicosis es un porcentaje menor. Y pese a que Chile es un país minero, es uno de los países que tiene menos silicosis en el mundo. Caso distinto de países desarrollados que es como Estados Unidos y Japón, que son dos de los países más desarrollados del mundo, pero que tienen mayor cantidad de casos de silicosis. O sea, acá también vienen a influir otros factores, ¿ya? Muchas veces, chiquillos, hay un concepto que son como los niveles condicionantes de la salud, ¿ya? El próximo semestre vamos a tener medicina del trabajo. Y cuando uno empieza a hablar de medicina del trabajo, uno habla de las condicionantes de salud. ¿Qué significa eso? Que tu salud va a estar condicionada a ciertos elementos externos. Un ejemplo es donde tú vives, tu nivel socioeconómico, si te cuidas o no te cuidas, ¿ya? Y esos chiquillos son determinantes de la salud. Ahora, acá vamos a tener niveles máximos de exposición. ¿Qué es lo que a nosotros, chiquillos, nos interesa con esto? Que nosotros, en la práctica, estos son los límites máximos permitidos que podemos estar expuestos.
Y recuerden que si sobrepasamos las 45 horas semanas y superamos los 1000 metros de altura, estos tienen que ser recalculados. Y el recálculo, o sea, va a ser nuevamente calcular este valor, siempre va a ser inferior o va a ser menor. Ahora, acá, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de sílice distintas, y los cuales van a presentar distintos niveles máximos de exposición. O sea que la silicosis en sí no da por una sola cosa. Ahora, la silicosis, chiquillos, es una enfermedad de los pulmones incapacitadora y con frecuencia mortal, causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice cristalina. Es evolutiva en cuanto al grado de compromiso del aparato respiratorio. Ya, o sea, ¿qué significa que sea evolutiva? Si tú estás expuesto un tiempo, tú no vas a sentir síntomas mayores o un efecto mayor. Y es el famoso periodo de latencia, que es el periodo en el cual tú estás expuesto a algún agente de interés higiénico, pero tu cuerpo no empieza a presentar o a manifestar un síntoma. Con los silicosos, ¿cómo se dan cuenta de ellos? Es porque cuando hacen actividades diarias se cansan demasiado. El cansancio es mucho. Un ejemplo muy sencillo. Para nosotros levantarnos de la cama es algo súper fácil y sencillo. Pero muchas veces para un silicoso, levantarse de la cama es prácticamente correr una maratón. O sea, la capacidad pulmonar de los chiquillos es muy bajita y esta va aumentando con el tiempo. La capacidad disminuye, pero van aumentando los efectos, ¿ya? Y llega un punto tal que la persona se transforma en oxígeno dependiente. Ahora, al igual que Prexor, Planesi va a determinar distintos documentos oficiales que los voy a subir en el transcurso de esta semana, al igual que las tareas que tengo pendiente con ustedes, para que no se preocupen tanto con respecto a eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos, por ejemplo, higiene y sílice. ¿Por qué higiene y sílice? Porque la sílice en sí es un agente de interés higiénico que pertenece a la parte química de los agentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver presencia de la gente. Y si ustedes se van dando cuenta, pasos para determinar la presencia de sílice en lugar de trabajo. Y estos chiquillos hacen referencia directamente a qué cosa, a la etapa cualitativa. En sí, Planesi, tiene una componente muy similar o parecida a Prexor, que identifica etapas. Etapas donde tú ves cualidades, tú ves un par de cosas, etapas donde tú haces mediciones y etapas donde tú haces controles. O sea, si tú te vas dando cuenta, hay distintos niveles en el cual el protocolo se asemeja mucho a Prexor. Ahora, identificar productos o materiales que se utilizan en el proceso, identificar los procesos, operación y puestos de trabajo que se operan donde se genere polvo de sílice cristalina. O sea, si ustedes se van dando cuenta, puesto de trabajo, debo identificar los puestos, debo identificar la gente, etc. O sea, ya empezamos a trabajar con algo un poco más profundo. Ahora, es importante señalar que el peligro solo existe cuando las partículas de sílice cristalinas se encuentran en el aire. O sea, ya tenemos que darnos cuenta de que tiene que haber una concentración en el ambiente. Y si nosotros empezamos a revolver un poquito, vamos a encontrar 3 elementos importantes, que es concentración, tiempo de exposición y la vía de ingreso. Que en el fondo esos 3 van a hablar del concepto dosis. Pero falta uno, que es la famosa susceptibilidad de las personas. O sea, yo persona puedo tener una facilidad mayor de poder contraer o generar una enfermedad. ¿Ya? Y eso es así, chiquillos. Es como con el ejemplo de los efectos del alcohol. No van a ser siempre los mismos efectos en todas las personas. ¿Ya? Ahora, a mí que me interesa un poco que podamos ver. La evaluación no es tan importante. Ya, lo que sí esto es importante. Para efectos de evaluación de riesgo es necesario conocer y definir cuál es la fracción de polvo respirable en el ambiente y en el caso particular de sílice, conocer cuándo el polvo pasa a ser un polvo neumoconógico. Ya. Un polvo neumoconógico, hay que entender algo. La harina es un polvo neumoconógico. El azúcar flor
el polvo royal, por ejemplo. ¿Qué más? El talco. Ustedes se preguntan cómo elementos domésticos son agentes de interés higiénico y pueden producir un problema, un tema neumocológico, o sea, un problema en los pulmones, pero ¿cómo? Si la harina no genera mayor daño, al contrario, no puede hacer cosas bastante ricas con la harina. Pero este está el tamaño de la partícula. La harina, de un tiempo hasta ahora, se ha producido un efecto que se está agrandando el tamaño de grano. Por lo tanto, muchas veces cuando uno quiere hacer una comida, un postre, un dulce, tiene que pasarlo una o dos veces por un colador o hornearlo un par de veces, porque el tamaño es muy grande, ¿ya? Y eso a veces produce efectos raros en lo que uno esté preparando. Por eso es importante como tener esa dimensión. Ahora, no es que tú estés trabajando con harina o te estés haciendo un café, un colacao o un Milo o una cocoa Raf. Ojo, ninguno de esos me auspicia. Pero y tú estés haciendo eso, me voy a enfermar. No. En la primera instancia, cuando tú estás haciendo eso, va a dar una especie de tos y garraspera. Y si estás mucho tiempo, esa tos y garraspera pasa a ser un estornudo más grande o en su efecto empieza a botar flemas. Cuando uno, por ejemplo, va a ver un partido en una cancha de tierra, o va al campo, o cuando uno iba a ver un partido, iba al campo, ¿ya? No en estos tiempos que no es recomendable hacerlo, uno estaba mucho rato y se sonaba y uno miraba el confort o el pañuelo y uno se daba cuenta de que estaba negro, ¿ya? Y eso, chiquillos, es porque nuestro organismo también tiene medidas de control o barreras biológicas, que hace que ante un estímulo uno haga eso. O sea, que va a como acumular en un punto y lo que no pueda en el fondo quedar retenido pasa directo. Por eso, este tema, ¿ya? Para evitar eso. Ahora, la silicosis, chiquillo, va a tener en el fondo tres tipos: crónica, acelerada y agudas. Y acá en Chile la que más se da es la crónica. Y ojo, sin síntomas, tos progresiva, o sea que a medida que tú vas aumentando, va aumentando la tos, o sea, va aumentando el tiempo, y el desarrollo de la enfermedad, la tos empezó a aumentar. Y el periodo de latencia, en español, que es el periodo que tú no presentes efecto, va a estar de 10 a 20 años. O sea, es un periodo de tiempo bastante grande para que se dé esto, ¿ya? Estos dos casos se puede dar, sí, se puede dar. Existen casos documentados, pero no son de tanto desarrollo, ¿ya? Pero sí el caso chileno es que está acá. La celeraya aguda es muy normal que se dé bajo un contexto. Es, por ejemplo, en el caso de la minería, en países que no tienen un muy buen desarrollo de lo que es prevención de riesgo. Acá en Chile los protocolos para trabajar en interior en minas son bastante amplios, bastante grandes y muy específicos. O sea, tú tienes que medir gases antes de entrar, durante el trabajo, a cada rato. Y si tú no estás con tu elemento de protección, hay mecanismos que te obligan a utilizarlo. Pero en cambio, en otros países eh, hay gente que presenta silicosis a los 25, 24 años. Acá en Chile una persona presenta silicosis sobre los 55 años. O sea, a la mitad de la edad de un chileno que promedio puede producir silicosis, ya lo está presentando un joven, porque 25 años es una edad bastante chica. Y esos chiquillos porque se tiene una exposición a grandes cantidades en tiempos no controlados y la concentración ambiental es bastante amplia, bastante grande. Eso se puede dar en un ambiente más de pirquinero, o un pirquén en el cual no existen o la gente no trabaja con medidas de control, ¿ya? La prevención de riesgos que se trabaja en Chile, chiquillo, es a partir de los años 90. Y se está trabajando firme, aunque Chile ha generado instrumentos en prevención de riesgos, y eso es una realidad. Pero la prevención que nosotros tenemos no es la misma, chiquillos, que tienen otros países. O sea, por ejemplo, México y algunos otros países latinoamericanos están teniendo una prevención de riesgo equivalente al año 80-85 de Chile. O sea, presentan un retraso con respecto a nosotros de más de 30 años. Y eso, chiquillos, es bastante decidor. O sea, muchas veces acá uno en Chile ve un accidente que mueren una o dos personas.
Y en México han habido accidentes en el que mueren 50 personas, accidentes laborales. Ya, o sea, es algo que es bien complejo. O sea, más que complejo, es como delicado, en el sentido de que hay que entender algo bien simple. Si un accidente ocurre o una enfermedad es por falta de control. Y el primer control es el control propio. ¿Ya? Eso en primera instancia. Ahora, hay varios temas. O sea, desde que, por ejemplo, hay temas ya de índole psicológico y sociológico que ayudan a explicar por qué. El chileno, dentro de todo, tiene una particularidad. Entiende que ciertas cosas son malas y desde el punto de vista laboral, ojo, laboral toma mayores controles. Porque no vamos a hablar del coronavirus. O sea, la falta de medidas de control por parte de la gente que pueda hacerlo es impactante. Eso es algo bien, bien complejo. Ahora, factores que van a determinar el desarrollo de la enfermedad. Tiempo de exposición, el tamaño de la partícula, la concentración ambiental, ¿ya? Y si la sílice está recién fracturada. Cuando recién se fractura, tiende siempre a haber un tamaño de partícula más pequeñito, más chiquitito. Ahora, que hay que entender que vamos a tener una generación de polvo primaria y el polvo en suspensión, que es la secundaria, y el polvo en suspensión chiquillo es lo más complejo de poder hacer. Nosotros en Riesgo Minero la semana pasada vimos, por ejemplo, una imagen de una perforadora. Ojo, eso es una perforada manual, ¿ya? Cuando yo me tocó trabajar con ese tipo de elementos en minería, muchas veces cuando estaban perforando, tú decías, oye, hay humedad acá abajo, pero no era humedad, era una nube de polvo. Una nube de polvo. O sea, era como cuando están preparando mezcla o están tirando arena a un huevito y el saco de cemento, o parte del saco de cemento, esa cantidad de polvo se generaba. O sea, chiquillo, de verdad es como bien, bien particular en la situación que se pueda presentar en ese caso. Mire, la silicosis mata, en sí no mata, pero la enfermedad y complicaciones que produce en la persona, sí. Eso es lo que mata, chiquillos. ¿Ya? Ya, vamos a dejar la clase hasta acá y voy a empezar a desbloquear los micrófonos para que ustedes me puedan hacer preguntas. De igual forma, el día jueves quiero ver la opción de hacer una segunda clase de higiene, tipo 12, ¿ya? Para avanzar con esto, porque esto me interesa que veamos bastante, porque planesis y silicosis es muy importante tenerlo en mente. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla, chiquillos, y voy a empezar a desbloquear sus micrófonos. Ya. Chiquillos. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta, señor. Al momento de fumar en el área de trabajo, si hay polvo en suspensión, esto influye en que más partículas ingresen Sí. a los pulmones, ¿cierto? Sí, mira. ¿O que uno ingiera más partículas de polvo? Sí, mira, te voy a explicar algo. Nosotros tenemos un acto reflejo. Los actos reflejos son un acto involuntario que tú lo haces de manera natural. Y un acto reflejo es que nosotros nos llevamos las manos a la cara. Yo soy corto de vista. Por lo tanto, yo naturalmente siempre hago esto. Una persona que no utiliza lentes se lleva las manos a la cara aproximadamente 150 veces en el día. ¿Y tú dónde estás? Una persona que utiliza lentes es prácticamente más. Entonces, si tú estás trabajando, tienes polvo en la mano y no tienes tu respirador, ¿qué haces tú? Me llevo las manos a la cara. De hecho, hay un estudio que revela que las personas que fuman en el puesto de trabajo pueden desarrollar de un 40 a un 60% más una silicosis que una persona que no fuma. O sea, acelerar el proceso de silicosis. Sí. Si se puede pasar de una crónica o algo a una de otro nivel, como las que vimos una aguda, desconozco, pero sí acelerar el proceso una buena cantidad de años. Yo sé lo que tú me preguntas, porque lo que es perforaciones, y específicamente cuando estáis perforando a las 3, 4 de la mañana, aparte de estar con un fogón o con un brasero, los viejos van a estar fumando sí o sí.
O sea, eso es una realidad, pero no se debería. Incluso es más, a mí me tocó una empresa en la que los viejitos utilizaron un respirador, que esto estaba un poco más arriba. Esto estaba acá. Y en la sección de acá le hacían un hoyito para mientras estaban perforando poder fumar. En serio, chiquillo. Y yo quedé así como que, oye, préstame tu respirador. Oye, pero esto está roto. No, jefe, no, sí. Lo que pasa es que para no perder tiempo perforando, le hacemos un hoyito acá para poder fumar más fácil. Y como nosotros decimos, en faena el viejo come cigarro. Literalmente. ¿Ya? Está Chiquillos. ingresando por una vía de ingreso. Lo mismo pasa cuando está prohibido los temas de alimentos. Sí, pues. En faena igual. Comer y todo ese tema. Mira, si lo que nosotros, por ejemplo, usted tiene que acostumbrarse es que cuando uno tiene gente que va a casino o a un comedor dentro de la empresa, hay una norma básica que antes de comer e ingresar es lavado de manos, lavado de cara, sacarse el olor de trabajo y enjuagarse la boca. Ya, mira. Por ejemplo, imaginémonos, estamos limpiando con un alcohol. Ya que ahora limpiamos todo con alcohol, desinfectamos todo. O con algún otro líquido de limpieza. Si tú lo haces en un ambiente cerrado, lo más probable es que tú estés un poco obstruido tu nariz y respires con la boca. Y gran parte de esos elementos se van a colocar dentro de tus mejillas, que los dientes le encima la lengua. Por lo tanto, cuando tú estás tomando algo, eso que hace ingresa directamente a tu cuerpo. Por lo tanto, si tú te quieres enfermar, perfecto. Come en el lugar de trabajo, fuma, toma con el lugar de trabajo. Pero en el fondo tú vas a estar facilitando el ingreso de partículas de sustancias a tu cuerpo. Profesor, ¿eso sería una medida de control propia de cada uno? ¿O uno No. como prevencionista lo exige en la...? El 594, que es el reglamento que establece las condiciones ambientales básicas de lugares de trabajo, estipula que queda prohibido comer en los lugares de trabajo. ¿Fumar también? ¿Ah? ¿El fumar también? Sí. De hecho, tú, en toda empresa tú debes colocar una zona de fumadores y debes tener si la gente va a almorzar en la empresa, debes tener un lugar, un comedor con mesas, sillas lavables, que tenga un refrigerador y para calentar la comida una cocinilla o un microondas. Y debes también tener control de plagas. Entonces fumar no está prohibido. O sea, está prohibido fumar Porque en el lugar de trabajo. Porque el hecho de que en una faena o en algo le tengan una zona de fumadores no está prohibido. No, pero ojo, está prohibido fumar en el lugar de trabajo. En el puesto Cuando se esté realizando la tarea. Claro, pero sí, si tú quieres fumar, tienes que ir a un lugar específico. El sector. Claro, un sector. Lo que pasa es que, ya. mira, por ejemplo, ¿a ti el empleador te puede prohibir tomar un té? No. No lo puede hacer, porque tú estás satisfaciendo una necesidad biológica. Porque tienes solamente que tiene que darte las facilidades de dónde poder tomarte. Exactamente. O sea, es distinto. Con todas las normas. Claro, porque, miren, por ejemplo, la pega que hace Reinaldo, perforaciones, es una pega que genera bastante agentes contaminantes, pero bastante, de una cantidad no menor. Entonces, hay que yo digo siempre, es más fácil quedar como pesado y estricto, pero evitar que los trabajadores empiecen a generar enfermedades que no tienen buen pronóstico, buen tratamiento. Miren, yo soy copiapino, nacido y criado en Copiapó, viví en Copiapó hasta el 2005. Y yo cuando era pequeño, mi papá me llevaba a una plaza, me decía, mira estos viejitos, año 90. Y después, como el 2000-2002, me encuentro en la misma plaza con los mismos viejitos. Con la diferencia que caminaban lento, un poco jorobado, y con un cilindro de oxígeno conectado a su nariz. Eran oxígeno dependientes. O sea, esos viejitos llevaban trabajando en minería años, pero años, sin ningún elemento de protección personal. Antiguamente, chiquillo, cuando yo trabajaba en minería y todavía le dicen la choca, vamos a choquear. En el fondo era almorzar. Pero el viejo hacía la choca en el mismo lugar donde ejecutaba explosivos.
hacía cargueo explosivo. Incluso el viejo se daba la vuelta, ejecutaba el explosivo, comía algo, y a veces ni siquiera esperaba que el humo bajara y se metía a sacar mineral. O sea, créanme, hay condiciones que se siguen dando, ojo, pero en menor grado. Profesor, Dígame, Reinaldo. es necesario, por ejemplo, que donde nos encontremos trabajando, el tipo de respirador que ocupemos vaya escrito en el... Ay, se me olvidó, tenía la pregunta. ¿Y el procedimiento? En el procedimiento, Técnicamente el sí. tipo de filtro Sí. y el respirador. Sí, es que, a ver, en el respirador, pucha, no, me traje otro. Por ejemplo, esto es un 3M, ¿ya? Existe otro que es el MCA. Diferencia que este es un poquito más duro, el MCA es mucho más blando. Entonces, ¿el punto cuál es? Que quizás este a mí no me genera ningún problema, pero a otra persona le puede generar una alergia. Entonces, en primera instancia, uno en las empresas que hacen te pasan este respirador, que vale Claro. 5 lucas más IVA, menos de 6 lucas, versus este que tiene que estar costando unos casi 20.000 pesos. Y después con el tiempo los viejitos te empiezan a decir, oiga jefe, me molesta, oiga, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y te das cuenta que realmente el viejito tiene un respirador que no es de su talla, que el tipo de goma o látex le da alergia, entre otras cosas. ¿Ya? Pero en primera instancia se define uno estandarizado, como tipo de respirador. Ahora, si por ese motivo, por ejemplo, ya llegase a pasar una circunstancia mayor, o la concentración de sílice es tan alta, quizás no va a estar utilizando un respirador, va a estar utilizando una full face. Quizás no te permiten utilizar este filtro rápido, sino que tenés que utilizar el filtro más grande. ¿Ya? Porque este es para bajas concentraciones y en aire libre. O sea, incluso es más, si yo mido oxígeno y tengo menos del 18% de oxígeno, no puedo estar utilizando esto. Ni siquiera debo estar adentro trabajando. Entonces, los mismos elementos de protección personal empiezan a tener cierta limitante de uso, pero por sus características. Chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿No? No. Chiquillos, entonces quiero que hagamos una clase de higiene. ¿Es posible hacerla el día jueves a las 12 del día? ¿Sí? Yo no tengo problema. ¿No? No tengo problema tampoco yo, profe. No. Y a ver, y en la tarde, por ejemplo, puede ser puede ser a las 4 y después tenemos una a las 5. ¿Les complejiza a sus chiquillos? ¿No? Ya. Entonces lo dejamos hasta acá. Ya, en el transcurso de estos días les voy a subir las clases a YouTube también para que puedan tener el archivo. ¿Sería a las 4 entonces el día jueves, El profesor? día jueves. De igual forma, mañana igual lo conversamos, ¿ya? Ya. Los chiquillos, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes.